palabra, ¿verdad? Y a ponerle todos atención. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es traer ese espíritu de alegría y de bendición a la iglesia. Porque quien le permitió a usted este día abrir los ojos fue nuestro Padre, ¿verdad? Así es que vamos a abrir nuestra Biblia esta mañana. Le doy gracias a mi Padre Celestial por compartir esta palabra con ustedes. Y pues hoy es un día, no es como el domingo pasado, porque el domingo pasado ya pasó. El día se llama, ¿verdad? Pero nunca los días son. Hace 8 días usted estaba más pequeño, ¿verdad? Tenía menos años. Y así es, ¿verdad? Pero hoy es un día especial porque le estamos a los papás de nuestra iglesia y a los que pues quisieron sumarse, hermanos, porque la invitación fue general, ¿verdad? Se hizo a través de nuestra página y pues se hizo aquí, ¿verdad? En nuestras reuniones y pues quiere venir a adorar a nuestro Dios, pues se dispuso de hacerlo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. En Mateo 6:9. El tema de esta predicación se titula Padre Nuestro. Quise toda la semana cambiarle ese tema y siempre redondeaba a Padre Nuestro. Entonces, vaya pues, le dije yo, Padre Nuestro. Entonces, en Mateo 6, del 9 en adelante, vamos a leer hasta el 13. Yo lo voy a ir leyendo en voz fuerte, usted sígame con la vista. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y como dice el 3, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra que esta mañana, Padre, va a ser impartida al corazón de cada uno de tus hijos. Señor, gracias por ese modelo de Padre, Señor, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos has mostrado, Padre, esa cercanía, Señor, y ese recibimiento que tú tienes con cada uno de tus hijos, Padre. Tú ves el corazón de tus hijos, tú conoces la necesidad, Padre, que esta palabra supla, llena, Señor, y conforte los corazones de mis hermanos y aquellos también que a través de un teléfono puedan escuchar tu palabra, Señor, que es eficaz, Señor. Gracias, te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estoy nerviosa, hermano. Yo tengo un profesor que me encanta escuchar, tener clases con él, porque siempre dice, ¿ustedes creen que yo no me pongo nervioso cada vez que me subo a tarima? Dice, y predicador de años, y eso me confortó y me pensaba en esa palabra, ¿verdad? Porque, pues sí, aquí es donde el Señor es el que habla, ¿verdad? Y pues uno solo se deja llevar por el Señor. Y pues el Señor sabe la necesidad que usted tiene en el corazón de escuchar su palabra. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, cuántos de ustedes se crecieron orando el Padre Nuestro? Casi que la mayoría, ¿verdad? Sea que se hayan crecido en la iglesia tradicional o se hayan crecido en el Evangelio como yo. Yo, hermanos, el día que no oraba el Padre Nuestro, sentía que ese día tenía pesadillas, pues, porque era algo que me inculcaron desde tan pequeña, el Padre Nuestro, que era algo que uno no se dormía si no lo leía. Vaya a ver hoy vieja, esas costumbres muchas veces se abandonan. Y me reprendo a mí mismo y digo yo, ni chiquita, y ahora que hermanos me toca orar por una familia, y por esta familia, y por tantas cosas que Dios a través de su palabra me ha mostrado que debemos de orar, ¿verdad? Entonces, el tema de como le dije, Padre Nuestro.
yo le preguntaba a nuestro pastor, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios no se dio a conocer de esta forma tan cercana como lo hizo en el Nuevo Testamento? De ser personal, ¿verdad? Porque si ustedes van al Antiguo Testamento, y lo voy a llevar ahí a una cita bíblica, en Deuteronomios 32:6, si alguien me lo puede buscar y lo lee, 32:6. Dios no se dio a conocer tan claramente como Padre. Sí aparece la idea de Dios como Padre en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no con esta cercanía y frecuencia que lo hace en el Nuevo Testamento. O sea, la imagen de Dios como Padre es más simbólica, nacional y reverente. Se presenta con muchos nombres y títulos, algunas veces como Padre, pero es en un sentido colectivo, no individual. ¿Y qué dice en Deuteronomio 32:6? Amén, gloria a Dios. Se escucha fuerte, ¿verdad? Como Dios está hablándole a su pueblo. En una forma le dije colectiva, ¿verdad? No tan personal. Lo vamos a comparar de esta manera hasta llevarlo al Nuevo Testamento. En Isaías 63:16 también nos habla, ¿verdad? Alguien me lo puede buscar. Isaías 63:16 nos presenta, ¿verdad? También a Dios como un padre, pero en sentido colectivo, no individual, les dije, ¿verdad? Isaías 63:16. Vamos a ver cómo Dios nos habla ahí en Isaías 63:16. Amén. Vea, nuestro Padre, nuestro Redentor y Perpetuo es tu nombre. Si visualiza ahí la palabra Padre, es colectivo, les dije, ¿verdad? Entonces, pero ahí en Jeremías 3:19 también hace una aclaración general. Y en Dios se revela gradualmente. Oye, se va revelando gradualmente en el Nuevo Testamento con Jesús. La revelación fue completa y Él vino a mostrar al Padre. Juan 1:18. ¿Alguien me hace ese gran favor? Juan 1:18 dice que ya Jesús se muestra, se revela completamente al Padre, ¿verdad? Ya Jesús como hijo, ¿verdad? Entonces, en Juan 1:18, ay, vamos a dar clases de escuelita bíblica de nuevo. Amén. Entonces, ve, ya se revela completamente en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que hoy celebramos a los papás, pero también recordamos que muchos crecieron sin uno. Algunos tuvieron un buen ejemplo, otros un gran vacío, ¿verdad? Entonces, el mundo está lleno de eso, hermanos. Pero Dios nos enseña algo poderoso en Mateo 6:9. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Una forma ya llevándolo al Nuevo Testamento comunitaria, ¿verdad? De buscar, ya no es un Dios solo mío, sino que Dios también nos enseña de una forma comunitaria a conocerlo a Él. Padre nuestro, ¿verdad? Oiga, Padre nuestro, no es solo mío, no es solo suyo, sino ya de una forma colectiva, ¿verdad? A llevar a Dios como nuestro Padre. Entonces, como le decía, muchos hijos crecen con esos vacíos, muchos hijos crecen con esa carencia de un padre en la vida de él, ¿verdad? En la vida de un hijo, o sea, ¿cómo decirle? Un padre es esencial en el crecimiento de su hijo, aunque no todos se hayan criado con un padre, pero cuando usted llega adulto y si en la adultez conoció a Jesús, Dios llena todos los vacíos, ¿verdad? Entonces podemos ver que en Cristo, hermanos, no hay carencia de nada, de nada. Si usted le entregó esa carga al Señor Jesucristo, Dios ya llenó eso. Entonces, porque yo en el cristianismo nunca he escuchado a nadie que diga, mi papá fue aquí, mi papá fue allá. Se perdona, ¿verdad? Y es bonito ver cuando esa vida se perdona. Yo buscando este tema me puse a visualizar un montón de casos, algunos que he conocido de cerca y otros que a través del teléfono me puse a buscar, ¿verdad? Y hay un pequeña que me llamó la atención de una muchacha que dice de que ella se iba a casar y dice que escribió ella en, no sé, yo creo que es de esas youtubers, no sé cómo le llaman, ¿vea? Ajá, entonces ella escribe en su página, quisiera que mi papá el día que me case me entregara.
Y dice que el papá se comunica con ella, dice. Y ella dice que se enfermó toda esa semana porque no sabía si era emoción, si que un montón de cosas encontradas. Entonces, y que la hermana mayor le dijo, ¿y tú qué andas hablando? ¿Y tú qué quieres? Dile tal y tal cosa, o sea, solo cosas negativas, ¿verdad? Y dice que ella decide llamarla y le dice que lo perdona, ¿verdad? Por todo ese tiempo de ausencia que no estuvo con ella. Entonces, pero dice ella, yo me sentí mucho mejor. Entonces, ¿quién llevó ventaja sobre ese caso? El que decide perdonar, ¿verdad? Entonces, pero no es a eso que voy, sino que el hecho de presentarnos Dios a nuestro Padre, Dios, Jesucristo, a nuestro Dios como un Padre. Entonces, a eso vamos, ¿verdad? Porque le dije, en el Antiguo Testamento, Dios se muestra más como un creador, y lo dice en Salmo 139, del 13 al 16. Si usted busca Salmo 139, Dios como creador, óigame, ahí la lectura lo que le habla y lo lleva, ¿verdad?, a un Dios como creador. Puede buscar Salmo 139 del 13 al 16. Amén. Oiga lo que dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y es que decía Pablo, ¿verdad? Lo decía que nosotros clamamos a Dios como Abba Padre, decía, o sea, papá, papito, en Romanos 8:15. ¿Me ayuda alguien a leerlo? Romanos 8:15. Oiga, ¿cuál espíritu recibió usted? Adopción, ¿verdad? O sea, ha sido adoptado por nuestro Cristo, por nuestro Padre Celestial. Entonces, en el cual usted clama, dice, Abba, Padre. Qué bonito, ¿verdad? La forma en que Dios se da a conocer, ya no de una forma lejana, ¿verdad? Ni solo como un Dios creador, sino como Abba, Padre, como nuestro papá o nuestro papito, ¿verdad? Un Dios que escucha y cuida. Puedes acercarte a Él con confianza, no estás solo. Para acercarse a Dios, hermano, no necesita un título, no necesita rituales. Usted solo llegue porque usted es su hijo. Entonces, esa es la forma de buscar a Dios como un hijo, ¿verdad? Llegue a Él como un hijo. No necesita usted, ¿verdad?, una cartera que rebosa de dinero, una cuenta bancaria que rebosa de dinero. No necesita un título, ¿verdad?, rituales. No necesita nada de eso, hermano. Hay culturas, ¿verdad?, donde tienen tantas cosas que pretenden llegar a Dios a través de tantos rituales que no sirve de nada, ¿verdad? Cuando usted conoce cultura general, se da cuenta, ¿verdad?, cómo personas quieren llegar a Dios a través de méritos. No, hermanos, a Dios nuestro Padre tiene que llegar con confianza, porque eso es lo que Él enseñó a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se presentó como en el Antiguo Testamento un Dios lejano, ¿verdad?, o un Dios solamente creador, o un Dios de pueblo, ¿me entienden?, en comunidad, en grupo, sino fue personal, ¿verdad? Eso es lo que Dios viene a hacer a través de su Hijo, acercarnos a Dios como un Padre. Vaya, los que crecimos con papá. ¿Cómo fue nuestra relación con nuestro papá? Cuando usted quería dinero, a ver, ¿cómo llegaba él? ¿Verdad? Haciéndole cariño. Ya me imagino a Candy. Candy llegaba a Tito Lindo, así como ya cuando lo va a ver. Tito Lindo, le decía. Entonces, o sea, tenemos nuestra forma. Fíjense que yo me recuerdo, yo dije que no iba a hablar de mí en esta predicación, pero a Dios no se le puede decir no, ¿verdad? Fíjense que en mi caso yo me recuerdo que mi papá me tenía confianza con el dinero, siempre. Entonces, cuando yo quería dinero y ahí iba para la escuela y me hacía así, y yo le metía la mano en la bolsa. Pero nunca me recuerdo que le agarré más de lo que yo ya sabía que él me daba. Nunca. Entonces, pero bonito recordar eso, ¿verdad? Y cuando me enojé con él en algunas ocasiones, ay, porque este viejo es mi papá, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, verdad? Ay, ¿por qué no tuve otro papá? En el momento de enojo uno, ¿verdad? ¿Cómo reniega? Pues soy hija también, ¿verdad? Y yo pasé por eso.
Entonces, y si usted como madre, ¿verdad? También pasamos eso, las mamás, que andamos casi 9 meses, anduve mis hijos en el vientre, para que dijeran la primera palabra, papá. Miren qué traición, ¿verdad? Así es que 9 meses casi anduve mis hijos ahí en gestación, ¿verdad? En el vientre. Vas a ver, Brenda, papá va a decir. Entonces, y para que el niño o la niña venga y diga papá. Y dicen la gente, no, es que las niñas dicen papá primero y los niños dicen mamá. Mentira. Dice papá, Lorgio Humberto dijo papá primero. Entonces yo estaba pendiente de la primera palabra de Lorgio a ver si se le ocurría decir mamá. Por ningún lado lo encontró, hermano. Que pensaba que era Adán, ¿verdad? No, no dijo mamá y no era Adán. Así que para que decir que no tiene madre, ¿verdad? Entonces, imagínense qué importante. O sea, yo a mi hija la piropeo todo el tiempo. Le digo que es una niña muy hermosa, porque uno así ve a sus hijos, hermano. Para uno, decía mi suegra, que sea un terroncito, decía, pero para uno es lo más lindo que hay, un hijo, ¿verdad? Yo la piropeo todo el tiempo, pero mis piropos no tienen levante. Vaya a ver los del papá. Ay, viera que mi papá lo que me dijo, mami. Y ando una semana encarándomelo. Pero si yo ya te había dicho eso, no funciona igual. Ese es en el caso de los que nos criamos con los papás, ¿verdad? Que sabemos de todo eso. Yo sé que hay hijos que no se criaron con su papá por circunstancias diversas, ¿verdad? Pero de que cuando usted llega y reconoce a Cristo, sabe que no le hizo falta, ¿verdad? Porque Dios llenó esos vacíos en su corazón. Y si en el mundo usted antes de Cristo no aprendió a ser un papá, pues viene aquí y puede ser mentor de alguien, ¿verdad? Puede adoptar hijos. Fíjense que yo veo a Lorgio Humberto, como observa nuestro pastor. Él lo ve como un papá espiritual. Me lo ha hecho saber muchas veces. Entonces, ese es un modelo a seguir para él. Puede ser mentor usted de una nueva generación, ¿verdad? Hubo mucha aquí en nuestro país, lastimosamente, ¿cuántas generaciones se perdieron por el abandono de los padres en la vida de sus hijos? Porque muchos padres, hijos, se criaron con sus abuelas. Y yo ya les dije a mis hijos, yo no vayan a pensar que como abuela voy a instruir, yo los voy a malcriar. Si me los dan a mí, los malcrio. Porque las abuelas ya desde chic de padre ya se cambia, ¿verdad? Entonces yo me fijo hoy que mis hijos están grandes. Y mi hermana a veces trae los de ella. Yo me duermo y la bichita. Y mi hermana, qué pendiente. Pero es porque yo, mi chic, ya cambió. Entonces yo ya sé que mis hijos se bañan solos, se cuidan solos. Y yo como que ya no. Y de repente yo veo a mi hermana ya subida allá arriba. ¿Y qué andas haciendo? Trayendo a la Emily que ya estaba colgada. Y yo ni cuenta. Entonces, y yo me pongo a pensar, ya cambié de chic. Yo me acuerdo que mis hijos estaban en una esquina y en otra. Y yo escuchaba lo que decían, lo que hacían. Pero uno cambia ese chip, ¿verdad? Entonces, porque como que si ese momento de criar en la niñez de nuestros hijos que dependen totalmente de nosotros, como que si nos activa solo para ese tiempo y a medida que crecen, ve uno como que se va liberando de ese cuidado. Ya el cuidado cuando nuestros hijos son adolescentes ya es completamente diferente y cansa también, porque es más mental, vea, yo no sé. Cuando estoy aconsejando a Rosa María, ¿qué está pensando ahí? Quisiera saber qué piensa para salirle adelante, ¿verdad? Entonces, es otra forma, ¿verdad? De crianza. Porque yo le puedo estar diciendo una cosa, pero ella en su mente, pues, haciendo o diciendo otra. Entonces, se nos vuelve la paternidad o la maternidad difícil muchas veces, ¿verdad? Entonces, viene Dios a nosotros como hijos. Oiga, como hijos amados, dice. En San Mateo 7:11, vamos a ir por ahí un ratito. San Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Qué lindo, ¿verdad? Tiene una vía abierta usted. Tiene, ¿verdad?, una tarjeta de crédito para que vaya al Simán a comprarse lo que usted quiera. Oiga, tiene, ¿verdad?, una bendición especial aquí. Pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos te va a dar? O sea, hay chance, hermano, aproveche, pida. Porque todo aquel que pide, yo creo que aquí mismo lo dice, se le dará, ¿verdad? Porque todo aquel que pide se le dará. Entonces, ¿verdad? Nuestro Padre así es dadivoso.
aparte de ser nuestro creador. ¿Qué decía Salmo 139? A mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Entonces, imagínense, estuvo ahí, hermanos, en esa gestación donde nadie tiene recuerdo, ¿verdad? Pero Cristo ya tenía. Muchos padres vienen y madres también venimos. No, nuestro hijo cuando nace no trae una tarjetita ahí, ¿verdad? Donde dice cómo criarlo, cómo cuidarlo. Carecimos de eso, ¿verdad? O hermano Neri cuando nació César le trajo una libreta así para... No la traía. El manual de papá. Hermano Julio no traía alguno de sus muchachos una tarjetita ahí para ver cómo es que usted lo iba a cuidar, tratar, animar, chinear. Todos nos fuimos en la chicagüita. Porque todos, ¿verdad? Desde cero, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser padres, ¿verdad? Terrenalmente. Pero Dios nos muestra cómo es ser un buen padre, ¿verdad? Dios nos muestra cómo es ser un buen padre. Entonces, porque no veníamos con ese manual, ¿verdad? De instrucciones para saber cómo cuidar, y hemos aprendido en el camino y con muchos errores, hermano. Hemos cometido errores, horrorazos, ¿verdad? Con nuestros hijos en la enseñanza, en la crianza, en el trato muchas veces. Pero de todas esas cosas, lo bueno como padre o como madre es reconocer, hermano. Reconocer para darle un nuevo giro a nuestra vida. Porque mientras usted está vivo, ¿verdad? Pueda pedir perdón, pueda hablar, pueda escuchar, pueda atender. Hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza de que usted tenga una cercanía, ¿verdad? Siempre y cuando usted lo desee, ¿verdad? Así como Dios dice aquí, pedid y se os dará. ¿Cómo dice? Buscad y hallaréis. Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Siempre y cuando usted se acerque confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios como Padre de todos es Padre nuestro, que es el tema, ¿verdad? Se le puede llamar así, Padre nuestro, en una fe comunitaria. Enseña también a vernos como hermanos. Nos une a una familia espiritual. ¿Cuántos aman a sus hermanos espirituales? ¿Cuántos oramos unos por otros? En el Padre nuestro nos recuerda orar unos por otros, no solo por mí, ¿verdad? Nos ama, nos perdona y sirve a los demás como miembros de una familia espiritual. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso Él nos perdona y nos ama para que nosotros también demos de eso que recibimos de Él. En este sentido, ¿verdad? Cuando Dios viene a nuestra vida, hermanos, algunos crecimos, como le dije, con la enseñanza del Padre Nuestro. Yo sentía que era la oración más completa. Yo después que oraba el Padre Nuestro, ya no tenía más que decir porque tenía sueño. Yo después que oraba el Padre, siento, y yo no le puedo orar, al menos ya cuando estoy en mi casa o en mis lugares donde voy a orar, ya en soledad con el Señor, sin orar el Padre Nuestro primero, porque para mí, siento que es la oración más completa que hay. Después de ahí depende mucho, ¿verdad? Y usted le pone otras cosas a Dios ahí en las manos de Él, pero para mí la oración más completa es el Padre Nuestro. Y entonces es la forma, ¿verdad?, como el Señor nos enseñó a nosotros a llegar a nuestro Padre. Oiga, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios como Padre soberano que está en los cielos tiene el control sobre todo, ¿verdad? Él ve más allá, sabe más allá y tiene poder. Nuestra confianza no depende de las circunstancias. Aunque no entendamos las cosas, ¿verdad? Dios sigue siendo rey y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Descansar en la voluntad de Él, ¿verdad? Dios es un Padre amoroso, presente, poderoso y santo. ¿Qué tiene que decir usted de eso? Oiga, amoroso, presente, santo, poderoso. Aunque usted no haya tenido una figura paterna, ¿verdad? De un buen ejemplo o de lo que usted quiera, como le dije, los humanos cometen errores, ¿verdad? Y no venimos con ese manual para decir, ¿verdad?, que no lo leímos o algo así, sino que aprendimos en el camino, los que no se corrieron, ¿verdad? Los que les dijimos cuando estábamos embarazadas, fíjate que estoy embarazada, no salió corriendo, sino que se quedó, ¿verdad? Entonces no les dio nada, ¿verdad? Sino que se hicieron responsables, ¿verdad? La vida de esos hombres que decidieron afrontar con nosotros ese proceso, ¿verdad? Que no se corrieron, sino que en el caso se quedaron, ¿verdad? Ayudándonos y pues qué bueno. En el caso mío yo decía, yo lloraba, ¿cómo le voy a decir a mi papá? Y Miguel lloraba, qué alegre estaba, ¿verdad?
Entonces yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi papá? Porque, o sea, ¿cómo le iba a decir a mi papá? Yo a mi mamá, uno con mujer se entiende, pero a mi papá, ¿cómo le iba a decir? Entonces, y más años más tarde hablé del tema con mi papá y me dijo, mi papá tenía una forma de tratarme cuando él estaba bromeando conmigo. Me decía tonta, que vos sos tonta, pero así en una forma de confianza, ¿verdad? O sea, yo sé que tontear a un hijo hoy, nuestra generación de cristal, como que, ay, vea qué me dijo, pero nosotros nos bromeábamos. Entonces, es que sos tonta, decía mi papá. Entonces, era una forma, yo sé que hay muchos padres tal vez más sofisticados o con otras palabras que pueden tratar, pero mi papá así era conmigo, yo lo entendía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creíste eso de mí? Me dijo, porque le conté muchas cosas hablando con él. ¿Por qué creíste eso de mí? Yo siempre te mostré, yo fui la niña de los ojos de mi papá. Todo el mundo lo sabe. Cuando me comparan con él en algo bueno me alegro, pero cuando dicen tú eres igual que tu papá por esto y esto y esto malo, no me gusta. Entonces digo yo, no me parezco a mi papá, ¿verdad? Les digo a mis hermanos. Dice. Entonces, pero el relacionarnos, porque Dios en el Antiguo Testamento, les dije, se mostró como un todo, como una nación al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Dios se hace más cercano. Y nos muestra la figura paterna porque por la cercanía, ¿verdad?, que un hijo tiene con su padre. Y por también, si el padre no estuvo presente en la vida de un hijo, hay una cierta carencia, ¿verdad? Hay una cierta carencia en cuanto al hijo, esa ausencia del padre. Pero, como les dije, cuando venimos a Dios, todos esos vacíos se llenan. Dios restaura corazones porque Él tiene poder para hacerlo. Amén. Dios tiene poder para restaurar vidas, hermanos, familias que socialmente, ¿verdad? O creemos al ojo humano que ya no tiene solución, ¿verdad? Que ya padres, hijos, ¿verdad? Perdidos, padres, ¿verdad? Irresponsables, pero todo eso, hermano, Dios, ¿verdad? Puede restaurarlo de una manera poderosa. Ayer escuchaba un testimonio de un muchacho que dice que la mamá le dijo, mi mamá era loca pentecostal, dice él. Me dijo, vos vas a ser predicador. Mi mamá está loca, dice, a los 10 años, predicador, hermano. Un gran predicador. Entonces, era un gran drogadicto, dice. Entonces, habemos mujeres locas, ¿verdad? Que amamos a Dios y que oramos, ¿verdad? Y puede Dios a través de las oraciones de un padre loco, de una madre loca, restaurar vidas de hijos, ¿verdad? Restaurar familias, ¿verdad? Porque la oración del Señor, la oración a Dios, hermano, es la clave, es la llave. Recuérdese llegar a Dios de una manera genuina, ¿verdad? Genuina, con fe, confianza. Pues eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Como nuestro Padre que ve más allá, que tiene poder, nos da confianza. Y lo que debemos de hacer como hijos es descansar en Él. Dios es un Padre amoroso, presente, poderoso y santo, le dije, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha conocido a Dios como un Padre? Amén. Entonces, cuando conocemos a Dios como un Padre, llenamos muchas carencias, ¿verdad? Y un día de estos me mandaron a mi grupo una predicación de la película Valientes. Y usted sabe que en el último pedacito de esa película, quienes lo han visto, habla acerca de la responsabilidad del padre en la vida de un hijo. Y ahí decía que podemos ser mentores de otros, ¿verdad? Que tuvieron esa carencia ya en Cristo. Cuando usted aprende de Dios, hermanos, enseña como Él. Vean, vive como Él. Imita, porque ¿cuántos hijos aquí dijeron, yo quiero ser como mi papá? ¿Cuántos hijos aquí dijeron, yo quiero ser como mi papá? O dijeron, no, yo cuando crezca no quiero ser como mi papá. Y de repente se encuentran hablando como Él. Entonces, y así, ¿verdad? Fíjese que esto es algo verídico. Hace 3 días me visitó mi hermano, que hace poco se vino de Estados Unidos, que yo le dije muchas veces, vente, vente, porque tus hijos te necesitan. Tiene un niño de 9 años y uno de 13. Ya prácticamente no, la mamá había perdido el control. Imagínense, 9 y 13 años. No la culpo. O la vida de tus hijos.
y él llorando, ¿verdad? Mi hermano y yo no podemos hacer cualquier cosa y no nos enojamos, nunca nos enojamos. Entonces, y muchas cosas que hablamos, ¿verdad? Y se vino. Bueno, hubiera dado tal cosa, que hubiera arreglado aquí, que hubiera arreglado allá, qué de papeles, ni qué nada, le dije yo. Nunca nadie se ha muerto de hambre. Y este es nuestro país, hermano. Este es nuestro país, ¿verdad? Entonces, y le dije yo, vente, y me dice ayer el que me visita, mira, llevé a pescar a los hipotes. Y me dice el más pequeñito de nuevo, mire papá, dice que le dije con lágrimas en los ojos, nunca había aprendido a pescar si usted no viene sacando peces, dice que sacaba los más grandes. Entonces, imagínense, hermano, o sea, yo me sentí tan regocijada de esas palabras de ese niño, papá, nunca hubiese aprendido a pescar si usted no hubiese venido. Entonces, y ese niño se fue él como tenía como año y medio, quizás Edgar, cuando se fue mi hermano, no lo conoció, más sin embargo, cuando lo vio, o sea, este es mi papá, ¿verdad? Entonces, esa figura paterna, hermanos, o podemos ser mentores de alguien, hágalo. Es importante, ¿verdad? Y cuando usted conoce a Dios como Padre, no se limite, dígale, cuéntele, sea sincero con Él, porque Dios ama, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado. Dice que Dios no lo desprecia, ¿verdad? Aunque para el mundo, ¿verdad? No sea así, pero para nosotros que hemos conocido a este papá, no se limite con Él, hermano. Cuéntele, dígale, ¿verdad? Y Él va a estar atento a usted, porque ¿se acuerdan de aquella narración de aquel hijo que pidió su herencia? El hijo pródigo, ¿verdad? Pidió su herencia, dice el Señor, dice la palabra, perdón, y se fue lejos a malgastarla. El papá sabía lo que iba a hacer. Nunca se la negó, porque hay golpes de la vida de nuestros hijos que no los vamos a detener. Mas, sin embargo, la capacidad de que el papá cuando a lo lejos lo vio llegar, ¿verdad? ¿Qué dice que hizo? Ahí déjenlo. No hizo eso, ¿verdad? Nunca dijo, ya viene. Échenlo. Pudo haberlo dicho, ¿verdad? Tenía sirviente. Nunca dijo eso ese papá, hermano. Que nos muestra la palabra. Ese papá, el hijo pródigo, cuando lo vio a lo lejos, dice que corrió a abrazarlo. Dice que corrió y le besó. Oiga bien, si venía todo hediondo, sin bañarse. ¿Cuántos días habían pasado sin comer? Ese hombre venía irreconocible, pero más sin embargo el papá lo conoció, ¿verdad? No, pues sí, qué olorcito, ¿verdad? Entonces, criando la vida que llevaba, ¿verdad? Tuvo asco ese papá de decir, ay no, vayan a bañarlo primero. Ese papá, hermano, se alegró tanto con la llegada de su hijo. Quizás en su interior sabía que iba a regresar, ¿verdad? Porque uno, hermano de padre, conoce a sus hijos. Tal vez no el corazón, porque eso lo dio, pero sí por las actitudes y por las acciones. Uno conoce a sus hijos. Y a veces dicen que nosotros como padres o madres tenemos preferencias por los hijos, que queremos más a uno que a otros. Bueno, nosotros somos 7 hermanos. Y pelearse por quién es el más querido de mi mamá. Está peludo. Imagínense en el caso mío de que tengo 2, yo le digo a Rosamari, te quiero porque eres niña, y a aquel le digo, te quiero porque eres niño. No hay, ¿verdad?, más pleito. Pero sin embargo nosotros somos 3 hembras y 4 varones. Entonces, ¿y quién tiene el lugar? Yo sé que mi mamá a cada uno nos ama. La molestamos cuando estamos ahí, no, que usted quiere más a Gustavo porque es negrito igual a usted, que mire, que no sé qué. Pero yo sé que mi mamá a todos nos ama, ¿verdad? Y mi mamá la hemos cachado, ¿verdad? Haciéndole cosas a mi hermano Gustavo, porque es el más querido, porque cuando mi hermano cumple años siempre le hace lo que le gusta y no se le olvida los cumpleaños de él. Vayan a ver de nosotros. Nos llama 3 días antes o 3 días después. Entonces, pero no, ¿verdad? El amor del padre es así es. Usted tiene 2 hijos, hermano, y le van a decir, Candy, de sus 3 hijos, elija 1, 2 que se van a ir para el cielo y 1 al infierno. Vea que nunca nosotros vamos a tomar una elección como esa. Imagínense, yo como hijo, uno para un lado y otro. No, hermano, yo amo a mis hijos, yo quiero que se vayan juntamente conmigo a la eternidad. Entonces, no tenemos, pero si vosotros, dice la Biblia, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. Oiga bien, ¿tenemos maldad en el corazón? Sí.
pero siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Cuánto más, dice el Señor, nuestro Padre que está en los cielos, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que ríndase a Él. Si todavía en el Evangelio usted carga, ¿verdad?, cosas del pasado, de que, ay, que yo no me creé con mi papá y yo por eso soy así. No, hermano, Dios restaura la vida de la persona. No nos queda dar excusas en Cristo, porque dice la Biblia que en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas, dice, que pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Usted no carga trauma, usted deje de andar pensando que es traumático por esto. Ay, qué trauma. No, hermano, no adoptemos esa cultura que nos enseña el mundo, ¿verdad? A traumarnos por todo. Ay, que me traumé por tal cosa. Me traumé porque mi papá, cuando tenía 2 años, me negó tal cosa. ¿Y usted qué? ¿Quién se acuerda cuando tenía 2 años usted? Y hay gente que viene aquí a decir, ay, que cuando tenía 4 años mi papá me dio una bofetada. Yo no me acuerdo cuando tenía 4 años. Yo no me recuerdo. Entonces, ¿verdad? Dejemos, ¿verdad?, de andar cargando, y muchas veces el mundo nos carga que con el estrés, ¿verdad? Ay, que viera que estresada. Conozco a alguien que yo no puedo decir, a veces la digo, pero no la puedo decir en delante de alguien que conozco porque, ¿y qué eso qué es? Antes no existía esa palabra, andamos cansados de trabajar, pero estresado, ¿y qué es eso? Entonces me hace cambiar mi chip. Y eso es bueno, hermano. No ande pensando que ande estresado, que anda aquí, que anda enfermo. Usted presente al Señor Jesús y dígale a Él sus quejas. Pero sea valiente, ¿verdad? Y cambie, ¿verdad?, esa forma de pensar. Así que porque Dios ha llenado todos esos vacíos y nos ha hecho sus hijos. Amén. Dios les bendiga.